Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales de toda la semana. Y veréis que las noticias son alucinantes. Por ejemplo, hablaré de una nueva red social llamada Byte que presume ser la heredera espiritual de Vine. También os enseñaré cómo Pinterest permitirá probarse maquillaje antes de comprarlo, o que Netflix insiste en que no pondrá anuncios en su plataforma, y que Cristiano Ronaldo ha batido el récord mundial de seguidores en Instagram. Además, veremos cómo las stories de Instagram estrenarán una nueva forma de gestionar las menciones, o que Spotify permitirá compartir vídeos en bucle en las historias de Instagram. Por otro lado, comentaremos cómo Autocontrol ha sentenciado por primera vez contra una influencer por no cumplir los códigos de conducta publicitaria, o que parece que las multas han deprimido los beneficios de Facebook, unos beneficios que han caído en un 16%. Por cierto, ahora en Facebook ya podemos saber qué empresas comparten tus datos. Y por último, hablaremos del informe que asegura que YouTube radicaliza ideológicamente a los usuarios. Vamos, unas noticias muy chulas, y ya ves, si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Llega Byte, la heredera espiritual de Vine. Byte, una nueva red social, viene de la mano de Dom Hoffman, co-creador de la extinta y añorada app de vídeos cortos en bucle llamada Vine, una app que destacó en 2013 y 2014, pero la fuerte competencia de Instagram y Snapchat motivaron que Twitter la cerrara en 2017. Según ha admitido el propio Hoffman, traeremos vídeos en bucle de 6 segundos y una nueva comunidad para las personas que los aman. Se denomina Byte y aúna lo familiar y lo nuevo. Byte, que puede descargarse de modo gratuito tanto en iOS como en Android, llega en un contexto definido por Instagram y el fenómeno en torno a TikTok. Por lo tanto, la gran pregunta es si Byte, con una disposición de contenidos en vertical como la de TikTok, logrará consolidarse en medio de estos gigantes. Pinterest permitirá probarse maquillaje antes de comprarlo. Está claro que los productos de belleza y cosmética se encuentran siempre entre los más buscados en Pinterest. Pues bien, como ya hizo YouTube hace unos meses, al lanzar un filtro que permitía a los usuarios saber cómo les iba a quedar un determinado producto de maquillaje, ahora Pinterest hace lo mismo y lanza Probar Try On, una herramienta que, gracias a la tecnología de realidad aumentada, permitirá a los usuarios probarse productos de maquillaje antes de comprarlos. De momento, gracias a la tecnología llamada Lens, la nueva función permite probar diferentes tonos de pintalabios. Para ampliarlo, solo hace falta abrir la cámara de Pinterest en la aplicación móvil y pulsar en Probar para encontrar distintos tonos. Netflix insiste en que pasa de los anuncios. Es un rumor constante el hecho de que Netflix va a incluir publicidad en el futuro. Y es que los analistas tienen varios argumentos de peso para apoyar estas teorías. Por un lado, los consumidores están cada vez más cansados de las suscripciones y de todos los formatos de pago. Por otro, cada vez hay más competencia, lo que lleva a que los consumidores quieran pagar cada vez menos o que tengan que repartir sus presupuestos entre cada vez más players. Pero mientras las previsiones y los análisis insisten en que el futuro de Netflix pasa por los anuncios, la dirección de la compañía no lo ve del mismo modo. Y es que ahora Reed Hastings, el CEO de la compañía, ha vuelto a insistir en el tema al hilo de su última presentación de resultados, diciendo que la publicidad no entra para nada en sus planes. Por lo tanto, Netflix insiste en que no es su modelo y además ha añadido que la publicidad y lo que hace que esa funcione resulta demasiado problemática. ¿Os parece bien? CR7 bate el récord mundial de seguidores en Instagram. El portugués Cristiano Ronaldo sigue ampliando su distancia como la persona humana con más seguidores en esta red social. Y es que la cuenta en Instagram con más seguidores es la propia cuenta de la red social que suma 330 millones de seguidores. Pero Cristiano Ronaldo ha alcanzado la cifra histórica de 200 millones, siendo la persona en todo el mundo con más seguidores en la plataforma. En la comparación con Messi, por ejemplo, gana por goleada, ya que el argentino cuenta con 141 millones de seguidores y por lo tanto tiene 59 millones más que el astro del Barça. El siguiente jugador en la lista es Neymar Jr., que amenaza a su antiguo compañero con 10 millones de seguidores menos. Por cierto, la segunda persona con más seguidores es Ariana Grande, con 172 millones. Y la tercera es el actor y luchador de wrestling La Roca, con 169 millones. Las stories de Instagram estrenan forma para gestionar las menciones.
Una nueva herramienta para las stories de Instagram permitirá tanto a las marcas como a usuarios ver rápidamente todas las menciones que reciban y compartir las que son mencionados. La herramienta mostrará el total de menciones, haciendo más sencillo para las marcas analizar y gestionar el contenido generado por el propio usuario. Esta herramienta ha sido descubierta por el experto en redes sociales Matt Navarra, que rápidamente la mostró en un tuit. Así ahora, el modo crear de las stories muestra una opción con el botón en forma de arroba para compartir otras historias que mencionan a la cuenta. Esta herramienta será muy útil para las cuentas que promueven el contenido generado por el usuario. Y es que estos contenidos muchas veces tienen formato stories como testimonios de productos o agradecimientos, y así un largo etcétera. Pero hasta ahora, las marcas y los usuarios solo podían realizar una captura o compartirla mediante los mensajes directos, pues recibían una notificación al ser mencionadas. Ahora, con la nueva herramienta de menciones, podrán compartir la history de forma completa. Está bien, ¿no? Spotify permitirá compartir vídeos en bucle en las stories de Instagram. Spotify, la plataforma para reproducir música en streaming, ha anunciado que permitirá a algunos artistas poder compartir sus vídeos en bucle en Instagram. Estos vídeos forman parte de Canvas, una función de la plataforma que permite a los artistas subir sus canciones y les da la posibilidad de cambiar la carátula de su álbum por una experiencia visual y dinámica en vídeo y colocarla de fondo. La función Canvas de Spotify solo está disponible para dispositivos iOS de momento, y a partir de ahora los artistas que usen esta versión beta de Canvas podrán compartir sus vídeos en bucle en Instagram con solo hacer un clic. Para ello deben hacerlo desde su perfil en Spotify, y al crear el vídeo, la función Canvas habilitará un icono de compartir que automáticamente lo compartirás en la red social de Mark Zuckerberg. Autocontrol sentencia contra una influencer por no cumplir los códigos de conducta publicitaria. Una de las críticas que protagonizan los influencers es la falta de transparencia. Y es que para los consumidores es difícil saber muchas veces qué es y qué no es publicidad. Pues bien, últimamente se está creando leyes para que esto no pase. Y ahora, en España, el primer tirón de orejas a un influencer se ha producido ya. Lo ha realizado Autocontrol, el organismo que autorregula el mercado publicitario, y el estirón de orejas se lo ha realizado a una influencer. Y de esta manera Autocontrol ha avisado en uno de sus dictámenes a la instagramer Paula Erickson de una de sus publicaciones que no cumplen con los códigos de conducta publicitarias. La influencer había subido una fotografía con unos auriculares y una mención a la marca protagonista, pero no había incluido la mención que dejaba claro que se trataba de un anuncio. El proceso se había iniciado por la denuncia de un particular ante el organismo publicitario, que concluyó en su dictamen que se trataba de publicidad encubierta incompatible con el principio de autenticidad. Incluso Autocontrol carga contra la mención ad, porque según apunta en sus conclusiones, cuando la influencer la incluyó, la insertó al final del mensaje de manera bastante diluida, pasando totalmente desapercibida para el público destinatario. De momento, la decisión no tiene más efectos directos que mostrar que las cosas se están haciendo mal y que los organismos de la industria están prestando bastante atención. Pero a pesar de ello, la decisión funciona como un precedente jurídico que se podría esgrimir en el futuro a un nivel mucho más serio. Las multas deprimen los beneficios de Facebook, que caen el 16%. La red social más usada del mundo cerró su ejercicio fiscal 2019 con unos beneficios de 18.485 millones de dólares, lo que supuso una disminución del 16% respecto al año anterior. Y eso pese a ingresar en el mismo periodo un 27% más, hasta los 70.697 millones de dólares. Los principales responsables de este desajuste entre beneficios y facturación son un incremento sustancial en los gastos, sobre todo derivado de las sanciones, y un aumento de las provisiones fiscales. Y es que en julio, la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos anunció un acuerdo con la compañía por el que la red social fue sancionada con 5.000 millones de dólares por su mala gestión de la privacidad de los usuarios. Se trató de la mayor multa jamás impuesta en el país a una empresa tecnológica, pero bueno, viendo los números, está claro que Facebook goza de muy buena salud. Ya puedes saber qué empresas comparten tus datos con Facebook. Esta nueva herramienta de la red social muestra el listado de páginas que el usuario sigue, webs que visita, aplicaciones instaladas en el móvil o a las apps que accede a través de la cuenta en la plataforma y que están compartiendo datos con la red social. Una funcionalidad para permitir a sus usuarios un mayor control sobre su privacidad, tanto dentro como fuera de la red. Tal y como ha comentado Mark Zuckerberg en un comunicado, aunque son conscientes de que tienen mucho trabajo por delante, uno de sus objetivos principales para la próxima década es construir una protección de la privacidad
mucho más fuerte para todos. Con estas nuevas funcionalidades se permitirá a los usuarios conocer un poco mejor cómo la red social trata sus datos y entender las razones por las que se le muestra uno u otro anuncio. Y es que ahora Facebook permite ver un resumen de toda esta información, dando la opción al usuario de borrarla si así lo desea. Así el usuario, una vez dentro de la red social, solo tiene que acceder a configuración, entrar en el apartado Tu información de Facebook y seleccionar la pestaña de actividad fuera de Facebook. Fácil, ¿no? Un informe asegura que YouTube radicaliza ideológicamente a los usuarios. Un estudio presentado durante las conferencias ACM-FAT 2020 que se están desarrollando en Barcelona respalda la idea de que la plataforma YouTube está jugando un papel importantísimo en la radicalización de los usuarios a través de la exposición de ideologías cercanas a la extrema derecha. El estudio desvela que la tendencia entre los usuarios que consumen contenidos conservadores es migrar a contenidos más radicalizados. El informe, que lleva por título Auditar las vías de radicalización en YouTube, ha sido elaborado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, y ha sido presentado en Barcelona por el investigador Manuel Horta Ribeiro. El ensayo muestra evidencias de que, a medida que los usuarios consumen contenidos relacionados con ideologías conservadoras, se radicalizan y migran hacia contenidos de extrema derecha, en los que se sienten más motivados a dejar sus comentarios. El estudio tiene como precedente un artículo publicado en el New York Times en marzo de 2018 por la socióloga Zeynep Tufekci, que exponía una tesis, ahora divulgada ampliamente, de que YouTube es un motor para la radicalización. Para elaborar este documento se han analizado más de 330.000 vídeos publicados en 349 canales en los que se buscaron evidencias en forma de me gusta, comentarios y opiniones en comunidades de usuarios de YouTube que consumen contenidos conservadores y cómo estos canales están actuando como puerta de entrada para ideologías de extrema derecha. Creo que es una mala noticia para YouTube y mala noticia para nuestra sociedad. Espero que YouTube tome medidas de alguna manera. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido estas noticias? ¿Alguna te ha molado más? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver, sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.